Hola, ¿cómo estás? Generación de Cambio. Espero que bien. Y todas las personas que están escuchando este video en estos 10 minutos para tu semana, día lunes, comenzando la semana de la mejor forma con la palabra del Señor. Y quiero compartirte en estos 10 minutos que tengo una reflexión acerca de la palabra. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 13, verso 17 en adelante. Dice, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida, Dios dijo si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo, pueden estar seguros que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Quiero compartir contigo en estos minutos una reflexión que estoy seguro que Dios va a impactar tu corazón y se trata acerca de las promesas. ¿Cuántas promesas has recibido de parte de Dios? ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que va a hacer contigo, que va a hacer con tu familia, que va a hacer con tus hijos o con cualquier otra cosa que Dios te haya prometido? Muchas veces nosotros queremos que las promesas de Dios se cumplan a nuestra forma, pero cuando Dios te da una promesa tienes que tener seguro que Él la va a cumplir conforme a su voluntad, conforme a sus tiempos y conforme a su propósito. Aquí vemos al pueblo de Israel durante 400 años siendo esclavo, durante 400 años soportando el acoso de los faraones que venían, de los egipcios que los maltrataban, que los ultrajaban, que los trataban como esclavos, que abusaban de ellos. Y de un momento a otro dice la Biblia que cuando por fin, cuando ya se acabó eso, el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, es decir, el camino más corto. Era un camino directo a la tierra prometida, pero tenían que atravesar el territorio filisteo. Pero Dios tan sabio, Dios que conoce todo, dijo, no los voy a llevar por ahí, sino que los voy a llevar por otro camino, quizás un poco más largo, pero en el cual yo tengo seguridad que van a ser guiados de la mejor forma. Yo estoy seguro que cuando los lleve por ese camino van a poder llegar a la tierra prometida sin ningún problema. Y muchas veces Dios nos promete cosas y nos lleva por un camino que para ti y para mí no es el camino correcto. Que para ti y para mí no es el camino que queríamos caminar. Es un camino difícil, es un camino quizás duro, pero en realidad es el camino que Dios quiere para nosotros. Muchas veces nosotros no vemos lo que Dios ve. Y es ahí cuando dudamos, es ahí cuando decimos, Dios, ¿por qué no estás haciendo las cosas como yo quiero? Dios, ¿por qué no estás actuando conforme a lo que yo pienso, a lo que me prometiste? Y reclamamos muchas veces y decimos, hey, tú me prometiste algo, no lo estás cumpliendo. Cuando en realidad Él tiene el completo conocimiento de la situación y Él conoce la obra terminada en nuestra vida. Él vio el principio y vio el final. Así que tú puedes descansar en eso. Es por eso que cuando Dios saca al pueblo de Israel los lleva por un camino que era un camino más largo, que tenían que rodear el Mar Rojo. Porque Él sabía, porque 400 años habían sido esclavos. El pueblo de Israel no sabía pelear, solamente sabía de esclavitud. Ellos tenían un magíster en esclavitud. Ellos sabían lo que era ser esclavos, sabían a qué hora se levantaban los egipcios y servirles. Ellos sabían a qué hora tenían que hacer ladrillos y cuántos ladrillos tenían que fabricar en el día, pero de guerra no sabían nada, de enfrentar las peleas no sabían. Entonces Dios estaba claro que si ellos atravesaban por el lugar de los filisteos iban a querer pelear y como el pueblo de Israel no sabía pelear, iban a perder. Entonces, ¿qué pasa? Dios dice lo siguiente, no los voy a llevar por ahí, los voy a llevar por otro camino, porque si los llevo por ese camino van a desistir y van a querer volver atrás. Ellos eran miedosos porque no sabían de guerra. Entonces, ¿qué pasó? Dios les dijo, no vamos a ir por acá, vamos a ir por otro camino. Muchas veces nosotros planeamos y tenemos un plan A, un plan B, cuando en realidad Dios tiene un plan y ese es el plan. No tiene que ver con un plan A, no tiene que ver con un plan B, no tiene que ver con un plan C, tiene que ver con el plan de Dios para tu vida.
el plan que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Efesios el apóstol Pablo dice que desde antes de la fundación del mundo Él ya los había creado, Él ya nos tenía pensados, estábamos en sus planes, entonces Él conoce la obra completa, no solo una parte. Tú y yo vemos una parte, pero Él ve la obra terminada. Entonces, al ver estos versículos, yo me siento igual que el pueblo de Israel, quizás con la duda de decir, ya estoy listo para ir en pos de la tierra prometida. Y aparece Dios y me dice, no, todavía no, hay que ir por otro camino. El camino más fácil para llegar al pueblo, para llegar a la tierra prometida, el más corto, a veces puede ser el más difícil y puede ser el que te va a causar más daño. Es por eso que Dios muchas veces tarda en cumplir sus promesas en nosotros. Y nosotros nos adelantamos, nosotros queremos ir por un camino que no es el indicado. Y reclamamos, pero es Dios guardándonos, es Dios teniendo misericordia de nosotros, es Dios siendo sabio, guiándonos. Cuando queremos ir por un lugar y decimos, no, pero este me parece más corto, yo haciendo esto voy a llegar más rápido al alcance ministerial que yo quiero, haciendo esto voy a llegar más rápido al alcance laboral que yo quiero llegar, al estatus laboral que yo quiero llegar. Haciendo esto voy a llegar de mejor forma a la universidad. Cuando en realidad Dios te dice, hey, tranquilo, que desde el día 1 en que comenzaste a creerme, del día 1 que decidiste poner tu confianza en mí, yo voy a guiarte hacia lo mejor, yo voy a guiarte, yo voy a caminar de tu mano, yo voy a caminar contigo y no te voy a dejar. Y me encanta eso, porque Dios tiene el control de nuestra vida y vemos cómo Dios sabe cumplir sus promesas. Y José, con una fe que viene a instarte a ti, y en este momento le insta a los israelitas, en este versículo habla acerca para que los israelitas tomaran más fe y dice, Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que eso harían cuando dijo, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Esa convicción que tenía José vino a darles una inyección de fe al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel creyera que Dios seguía teniendo el control y que Él sabía. ¿Sabes qué? José se murió, José estuvo ahí, ya muerto, con sus huesos ya secos, pero su mensaje llegó tan fuerte a las otras generaciones para decirles, sigan creyendo, sigan avanzando, Dios sigue teniendo el control. Esa fe que se nos ha venido inyectando domingo tras domingo, cuando el pastor ha estado compartiendo esta serie, Mantén tu fe, ¿cierto? Ya vamos por la 1500, pero ahí hemos visto cómo Dios nos habla, cómo Dios está ahí inyectando fe, diciéndonos, tranquilo, que si hay una promesa, con fe la puedes alcanzar. Tranquilo, que si Dios te dijo algo, mantén tu fe, mantén los ojos puestos en Cristo. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que puso la fe en nuestro corazón y Él nos va a dar la sabiduría para poder avanzar, pero debemos poner nuestra confianza en Él, que las promesas que Él nos dio las va a cumplir, que puede pasar lo más terrible, que puede pasar todo lo feo, pero Él va a cumplir su propósito, su promesa en nosotros. A principio del 2020 enfrentamos muchas inquietudes, no teníamos claridad ni certeza de lo que iba a pasar. Fue un año muy complejo, un año difícil, creo que el más difícil para muchos, pero Dios tenía promesas con tu vida. Yo te pregunto, ¿las cumplió? No fue el año que esperabas, no era el año que tú y yo queríamos, pero era el año que Dios tenía preparado. Él ya sabía, la pandemia Él no lo pilló de sorpresa. Al mundo sí, a los ministros sí, a los presidentes sí, pero a Dios no lo pilló de sorpresa, porque Él tiene el control. Él tiene el control de todas las cosas. Y si hay algo que te quiero decir, descansa. Si hay una promesa de parte de Dios en tu vida, descansa en Él. Ten confianza en Él. Sigue creyendo, aunque sea difícil, aunque sea complejo, sigue creyendo, sigue avanzando. El libro de Números, capítulo 14, dice que habían 2 espías que fueron a espiar una tierra. Cuando llegaron allá vieron que la tierra era maravillosa, era la tierra que Dios le habría prometido a Abraham, a nuestro patriarca, ¿cierto? Abraham. Dios le había dicho que le iba a dar una tierra. Y esa tierra la fueron a espiar, los espías fueron a ver y decían, wow, qué tierra más maravillosa, los frutos eran gigantes, era una tierra maravillosa. Pero cuando vieron que habían gigantes, se devolvieron con temor y llegaron donde Moisés y le dijeron, Moisés, la tierra es maravillosa, la tierra es espectacular, pero hay gigantes. Pero ¿sabes qué, Moisés? No podemos alcanzarla, los gigantes son muy fuertes, nosotros no sabemos de guerra, no tenemos la eficacia para poder combatir a esos gigantes.
Pero ahí estaba Josué y Caleb, que eran parte de los 12 espías. 10 tuvieron temor, 10 tuvieron miedo, 10 no siguieron creyendo con fe en la promesa que Dios le había hecho de que les daría la tierra prometida. Pero habían 2 que tuvieron fe, que tuvieron convicción y dijeron: ¿sabes qué, Moisés? Es verdad todo lo que están diciendo, es verdad lo que ellos están hablando, pero ellos no tienen a Dios. Nosotros tenemos a Dios, tenemos su respaldo, los vamos a comer como pan. Y yo estoy seguro que este año 2021 para muchos va a ser un año complejo, va a ser un año difícil, pero debemos tener fe y tener convicción que si hay una promesa de parte de Dios, Él la va a cumplir. Y el 2021 será el mejor año de nuestra vida porque Dios tiene preparado lo mejor para nosotros. Dios te bendiga.